Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos? Bienvenidos a un episodio más de su programa Charla con la Luna. Yo soy Cristi Dávila y es un placer, como siempre, estar de nueva cuenta con ustedes. Pues hoy tenemos un tema súper importante. Si no sabían, el mes de noviembre es el mes de la salud masculina, es el mes azul. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a platicar sobre el cáncer de próstata y algunas cosas sobre la salud masculina, que pocas veces se tocan estos temas. Y él es urólogo, oncólogo, es Sebastián Muruato. ¿Cómo estás, Hola, Sebastián? bien. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hombre, muchísimas gracias a ti. Bueno, la verdad es que nos adelantamos un poquito aquí en la plática antes de empezar a grabar y está súper interesante. Pero bueno, cuéntanos un poquito y rápidamente sobre el origen del mes azul. Bien, el mes azul se originó, hay un movimiento muy especial en noviembre que se llama Movember o No Shave November, que nació en Australia, aproximadamente 2003, y esto fue por un grupo de amigos que la mamá de uno de ellos estaba recaudando fondos precisamente para cáncer de mama, entonces ellos dijeron, pues no hay algo similar para cáncer de próstata o para los hombres como tal. Entonces ellos decidieron que el dinero que utilizaban para ir a la barbería, rasurarse y demás, lo invirtieran para eso, para una beneficencia en cuanto al apoyo de cáncer de próstata. Eso fue el inicio en el 2003. Para el 2004 se aumentó el tamaño de este grupo, fueron como 30 amigos y lo hicieron ya como un grupo, pues como una fundación como tal, que de hecho pues está en la página, tienen su propia página y la intención de esto fue apoyar la salud masculina, cáncer de próstata, cáncer de testículo, pero también la parte psicológica de depresión, ansiedad en la parte masculina. Fue un movimiento que inició ahí, migró a España, a Inglaterra y después se vino hacia América, Estados Unidos, Canadá. Y pues en parte es por eso que también van a ver por ahí que no se rasuren y es esta la razón. ¿Y no te vas a rasurar? Sí, claro, yo no. No, ok. Oye, y actualmente, ahorita que dices, bueno, sí, las personas ahorita actualmente, los hombres no se rasuran, ¿va destinado a alguna fundación? ¿Hay algo aquí en San Luis? No, realmente, bueno, eso empezó allá y es la página de ellos, si uno se mete puede apoyar y ellos recaudan fondos para esto. En México como tal, un programa así, la verdad es que no lo conozco. No hay. En el Instituto Nacional de Cancerología tienen un programa que se llama Opus, que sí apoya mucho en cuanto a la detección de cáncer de próstata, pero un programa fijo como tal, es el único que conozco. Fíjate, o sea, cómo nos falta muchísimo, o sea, como que en el cáncer de mama, pues está el internacional, está todo el mes rosa y hay muchísimas instituciones, como para apoyarse, y ya sea, públicas, privadas, fundaciones, que las mismas mujeres con cáncer empiezan a crear sus fundaciones para lo mismo y de hombre, pues como Sí, está escaso. Ajá, es escaso. Entonces, oye, bueno, y ya entrando, digo, qué interesante el origen del mes azul, para los que no sabíamos, está súper interesante y cómo nace, así como que, oye, también para nosotros, y eso es maravilloso y bueno, que se haya extendido a México, pero yo creo que todavía nos falta muchísimo. Más o menos. De información sobre la salud masculina, o sea, la mujer, hay mucho, que sí menopausia, que sí el cáncer de mama, que sí el cáncer de ovario, que sí el pélvico, que sí, sabes, muchas cosas, pero los hombres, yo creo que muchas veces nos enfocamos solamente en el cáncer de próstata. Sí, y eso apenas anda agarrando fuerza. Y anda agarrando fuerza. Cuéntanos un poquito sobre el cáncer de próstata y me gustaría tocar también el tema sobre el cáncer testicular, que también, si de próstata se desconoce, ahora el de testículo más. Sí, bien, pues el cáncer de próstata, a pesar de que poco se habla de ello, digo, afortunadamente ya cada vez es más la intervención que se tiene al respecto, pero aún así ocupa el primer lugar en incidencia y mortalidad de cáncer en México. ¿Sobre cáncer de mama? En México no, a nivel mundial sí. El problema es que pues no se apoya mucho en cuanto a la detección oportuna y también nuestra población como que es un poco todavía renuente la población a acercarse a estudiarse, ¿sí? Simplemente, por ejemplo,
a nivel mundial el diagnóstico de cáncer ya avanzado, o sea, ya cuando salió del órgano y está en otros sitios, ronda aproximadamente el 12%, ¿sí? Entre el 7 y el 12% de los pacientes de recién diagnóstico, o sea, que llegan a la consulta y uno los diagnostica, son metastásicos. En México... O sea, ya etapa sí, ya etapa avanzada. Muy avanzada. En México, ya así que están en huesos, órganos, aproximadamente el 42%. No me digas. De los pacientes que llegan porque ya se sintieron mal o algo, ya están muy avanzados. O sea, ya no hay nada que hacer. Exacto. Y todavía un 20% más ya tienen enfermedad localmente avanzada. O sea, no está confinado a la próstata, pero sí a ganglios cercanos a la próstata. Entonces, si juntamos esos dos, llega casi al 60 y tantos % de pacientes con enfermedad ya fuera del órgano. A diferencia del diagnóstico a nivel mundial de cáncer metastásico, pues sí andamos muy diferentes. Muchísimo, Sí. muchísimo, ¿no? ¡Wow! O sea, un 60, no, bueno, señores, por favor, y señoras, o sea, Sí. es que yo creo que es una situación de todos, o sea, hombres y mujeres, estar informados y saber, y si tu pareja hombre, pues, a ver, vamos, ¿sabes? Sí. ¿Por qué crees que hay tanta renuencia a ese tema Yo creo que hay mucho educación, desconocimiento cultura? también cómo se debe de hacer el abordaje o cómo hacemos el abordaje para el diagnóstico de cáncer de próstata. En teoría, todos los pacientes o todas las personas, hombres arriba de 45 años, deberían de hacer su primera revisión. Y la primera valoración se hace con un antígeno prostático, eso es con una muestra de sangre, ¿sí? O sea, sencillo. Exacto. O sea, sí. Y obviamente ya después, dependiendo de cómo estén esos valores, ya determinamos la necesidad de tener que hacer el tacto rectal, que es el famoso tacto rectal, la revisión rectal, pero no a todos se les hace. Y esto todavía tiene, pues, su utilidad porque la próstata está muy íntimamente en contacto con el recto. Entonces, la porción que habitualmente de la próstata genera cáncer o donde se origina cáncer es justamente esa zona que está en contacto con el recto. Entonces, es muy fácil para nosotros poder determinar cómo está esa zona, qué tan fácil será si estamos pensando en operarlo, qué tan avanzado está, qué tan firme está. Eso nos da una idea de qué tan firme es o qué tan adherido está a otros órganos, de acuerdo, que están ahí juntos, sobre todo el recto. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la revisión de cáncer cervicouterino. Tienen que hacer una revisión para ver si está firme o no el tumor, pues es lo mismo. Nada más que hay mucho miedo y renuencia a atenderse por eso, pero no a todos se les hace. O sea, es una parte de la valoración si es que llega a ser necesario, pero no es la revisión inicial. Ya, información súper importante, así que caballeros, Sí. o sea, con una simple saca de sangre, con eso podemos darnos una idea. Pero a partir de los 45. Sí. Y luego, ya después... Depende del valor que se tenga. O sea, del resultado que obtengamos. ¿Y cómo saber, perdóname, si, por ejemplo, en el cáncer de mama se habla de que ya se ven casos en jovencitas de 20, 25, no se recomienda, o sea, los hombres pueden tener algún síntoma que les indique que no hay son síntoma. propensos o que tienen algo? No hay síntomas como tales a menos de que ya la enfermedad esté muy avanzada. Por eso la insistencia en el tamizaje. La cuestión es que sí hay pacientes que llegan a presentar enfermedad más jóvenes. No es lo frecuente. Desafortunadamente suele ser una enfermedad mucho más agresiva. Igual que en el cáncer de mama, o sea, es más invasivo, más agresivo entre más joven. Las células son más desdiferenciadas cuando son más jóvenes. Entonces se suele clasificar una enfermedad mucho más agresiva, pero precisamente estos pacientes suelen tener antecedentes de cáncer en la familia, que es uno de los factores de riesgo para cáncer de próstata. Entonces, tener un familiar directo con cáncer de próstata te aumenta el riesgo de cáncer 2.5 veces más que la población en general. Tener 2 familiares directos te lo sube hasta 5 veces más el riesgo. Entonces, estos pacientes se les suele recomendar hacer el tamizaje mucho más temprano. O sea, sacarse sangre. Exactamente. A partir a lo mejor de los 30. Dependiendo también se toma en cuenta la edad de diagnóstico del familiar. O sea, tiene que ver. Sí, pero usualmente ellos sí se les recomienda iniciar un poco antes, 40. Sí, ándale, exactamente. Sí. Si tu abuelo lo detectaron a los 50. Exacto.
y a lo mejor a tu papá, pues seguramente fue a los 40, pues tú empiezas a los 30, o sea, como que quitarle Exacto. 10 años a la edad del Y hoy en familiar. día, por ejemplo, cáncer de mama, que llega a tener ciertas mutaciones genéticas, esas mutaciones, hay unas mutaciones genéticas asociadas también con el cáncer de próstata. Entonces, si hubo también antecedentes de ese tipo de enfermedad, hoy en día ya se está teniendo la posibilidad de hacer ese chequeo genético para ver si se tiene esa mutación. Entonces, si se llega a tener, hay alta probabilidad de que pueda tener cáncer de próstata temprano. Y esas mutaciones suelen generar, dentro de los tumores hereditarios, suelen llegar a ser más agresivos en cuanto a la respuesta al tratamiento. O sea, habitualmente no responden a radioterapia, es más difícil su respuesta para quimios, etc. O sea, a ver si entendí. O sea, si tu mamá tuvo cáncer de mama, si eres varón, puedes tener cierto riesgo a tener Sí. cáncer de próstata, pero Sí. es más difícil el combatir. Si se tiene esa mutación genética. O sea, no significa que todos los antecedentes de cáncer de mama van a terminar en eso. Pero hay ciertos cáncer de mama que tienen esa mutación genética que está asociada con la misma mutación genética en cáncer de próstata, Sí. que puede generar cáncer de próstata y hacerlo agresivo. Wow, ese dato sí es súper... Entonces, hoy en día es a lo que se está enfocando mucho el diagnóstico y tratamiento Sí. en cáncer de próstata. Aquí, pues, está un poco más complicado, pero sí existen estudios para tomar muestras y mandar a hacer estudios genéticos. Sí, sí, exactamente. Y fíjate, como dices, aquí está más complicado y yo creo que aparte, o sea, de cómo podemos hacerle en este programa, tenemos un reto de quitarles esos tabús a los hombres, Sí. esos miedos de que, o sea, cómo me va a tocar. A ver, señores, nosotros vamos al ginecólogo y pues obviamente no vamos, uy, yupi, vamos a ir y ponte, ¿sabes? Como si fueras a Claro. parir cada vez que vas, o sea, pero... Y de hecho pues, es más incómodo tienes para que hacerlo. ustedes, Es lo que te porque iba- sí. con nosotros, o sea, con los hombres habitualmente no se hace cada vez que uno va al urólogo, se hace cuando Ajá. es única y exclusivamente necesario, ¿sí? Ok. Y inclusive, por ejemplo, hace rato que tocaste el tema de cáncer testicular, pues el cáncer testicular, pues literal está a la mano de cada paciente para revisarse, entonces sin tener que ir a que el urólogo lo Ok. explore, exacto. Y aún así, pues Sí. no es tan incómodo como ustedes, y a pesar de eso, ustedes sí van frecuentemente a su revisión. Sí, claro. O sea, aquí ya después de 40 o 45, es como que dependiendo también cada 6 meses, pero o cada año, ahí está la mamografía, la mastografía, el ultrasonido pélvico, el ultrasonido Papá mamario, Nicolau. el papá Nicolau, la colposcopía, o sea, bueno, se expone uno a, Sí, a muchas cosas y pues cuál pena, ¿verdad? Ni modo. O pues sí, es algo incómodo, pero lo tienes que hacer. exacto. Entonces, en los hombres, por ejemplo, o sea, a partir, así como nosotras las mujeres, no sé, tu revisión al ginecólogo empezando a tener actividad sexual. Ujú. Ándele, chicas, que si empezaron a los 15, pues ya, tienen que empezar a ir. Sí. O sea, también es un punto a tomar en cuenta. Pero los hombres no hay necesidad de ir al urólogo aún empezando vida sexual. O sea, Pues en teoría sí debería de También. haber revisión. Debe de haber una revisión inicial que se hace pues cuando el bebé varón nace para revisar que los genitales estén bien. Habitualmente ahí hacen su primera revisión, que los testículos estén descendidos, que el pene con el prepucio esté bien, que no esté cerrado, ¿de acuerdo? Ya ok. después de eso, si todo está normal, se puede esperar la siguiente evaluación cuando estén rondando la pubertad. Ahí pues sí hay que tocar temas donde la autoexploración, que es un punto indispensable para pues todos los hombres. Sobre todo porque el cáncer Sí. testicular es más frecuente entre 15 y 35 años. Entonces es bien importante explicarles que se tienen que estar revisando, que cualquier bolita que encuentren, que sea dura, que no duela, que empiece a aumentar de tamaño de la nada, pues no es normal y que hay que ir a revisarse. Sí, explicarles que puede haber problemas como torsiones testiculares, que es un dolor súbito que se presenta de la nada y que tienen 6 horas para atenderse o pierden el testículo. ¿Cómo Entonces, así? exacto. Entonces, como esto nadie lo sabe, llegan
1 o 2 días después y pues ya no hay mucho que hacer. O sea, del dolor. Exacto. O sea, 2 días después aguantándose el dolor. O que les empiezan a dar analgésicos, no te preocupes, Sí, con esto claro. se te calma. O es que me pegué, o es que cualquier cosa, no sé. Y entonces cuando ya llegan a revisarse porque el dolor no se quita, pues ya no hay mucho que hacer. O sea, pierden el testículo. Y pues también la parte de explicarles en cuanto a la salud sexual, ¿no? Cómo protegerse, cómo evitar embarazos no deseados, etcétera. Porque esa parte pues también como que habitualmente no se toca. Sí, exactamente. Bueno, y aunque pudiera decir algunos programas que existen sobre prevención de muchas cosas, yo creo que ni los escuchamos y nos entran por un lado y nos salen por el otro. O sea, digo, qué mal, el término prevención no lo tenemos arraigado como parte de nuestra cultura ni de la educación, o sea, y eso, la prevención salva vidas. Sí, exacto. Hay, por ejemplo... sí, habitualmente la gente va porque ya está mal. No, porque ya no aguanta. Exacto. O sea, eso es, bueno, qué gusto, ¿verdad? De estarnos aguantando el dolor, qué necesidad. Pero ahí, por ejemplo, en el cáncer testicular, al momento de nacer, o sea, comentábamos fuera del aire que pues hay urólogos pediatras. Sí, claro. Y que, aquí en Saltillo ahorita creo que no hay, pero sí quiere decir que existe. estén presentes en el nacimiento, pero no hay. Sí existe la especialidad como urología pediátrica, pero la revisión inicial habitualmente la hace el pediatra o el neonatólogo y está bien. Habitualmente ellos son los que detectan ese problema. Ok. Y en tu experiencia, ¿te ha tocado, qué es lo que te ha tocado ver más? ¿Problemas o tumores testiculares o próstata? ¿O algún caso impactante que digas de testículo? Porque dices, ahorita que dices el de autoexploración, que yo pensaría que los hombres se puedan explorar un poco más. Sí hay casos impactantes de todo. Pero, digo, es mucho más frecuente el cáncer de próstata. De próstata. O sea, por incidencia, así como platicamos hace rato, el cáncer de próstata es el número 1. El testicular ocupa el lugar 25. Ok. Entonces... porque en este caso, en el cáncer testicular, no es como que se expanda. No, sí, de hecho sí se disemina muy fácilmente. ¿Sí? De hecho, al momento del diagnóstico muchas veces encontramos enfermedad a distancia. El beneficio que tiene esta enfermedad, el beneficio entre comillas, es que responde bastante bien a las terapias. Entonces, la mayoría suele presentar curación con el tratamiento. Entonces, a diferencia de otros tipos de tumores, responden muy, muy bien a este tipo de terapias. Entonces, se diagnostica, se opera, se manda quimioterapia si es necesario y la mayoría responde, más del 90% responden bastante bien. O sea, no, ok. Sí. Y ahí, por ejemplo, bueno, nos contabas, o sea, que yo es que le preguntaba, bueno, sobre la autoexploración, nunca había escuchado, sinceramente, una autoexploración en los hombres. Siempre se dice en la mujer, claro. Explórate. Y yo dije, pues seguramente los hombres exploran más, pero resulta que no. Sí, no se exploran habitualmente. Como comentábamos hace rato, me ha tocado pacientes que llegan y desconocen que no tenían un testículo. O sea, que tú ves y dices... Sí. O sea, bueno, no han sido la mayoría, pero sí he tenido 2 casos que ha pasado eso, donde al momento de explorarlos en la consulta, les pregunto que desde cuándo perdieron el testículo, por qué lo perdí, y dice, ¿cómo? Pues si yo no sabía que nomás tenía uno. Entonces sí pasa, no cualquiera... O sea, no, a pesar de que uno crea que es conocimiento general, pues no es así y por eso es una de las recomendaciones en la adolescencia tratar de llevar a los hijos para que podamos explicar y también ellos llegan a tener muchas dudas que se le pueden resolver, que a veces también son conversaciones incómodas con los papás. Ay, claro, sí, papás, déjenlos solos. Con el urólogo, por favor. Oye, pero qué impacto, o sea... que pase el tiempo y llegan ¿de qué edad? Más o menos fueron como 30 y tantos años. Fíjate, 30 y tantos años y no se habían dado cuenta que les faltaba un testículo. Sí. Y eso es obviamente de nacimiento. Sí, claro. Sí, no tenían idea de que... ¿De que eran 2? ¿De que eran 2? Y perdón, se me acaba de venir a la mente esta pregunta. ¿Eso afecta al momento de la reproducción? ¿El que tengan un solo testículo? No, habitualmente no. ¿Está en algún lado? Se tienen que hacer evaluaciones, obviamente, laboratorios, espermogramas, para ver la calidad de los espermatozoides, para ver la fertilidad. Habitualmente un testículo es suficiente para procrear.
Ok. Aquí lo que preocupa es que dónde está ese testículo. ¿Dónde está? Exacto. Entonces, habitualmente son testículos no descendidos. Entonces, hay que buscarlos porque ese es uno de los factores principales para cáncer de testículo. Oh, o sea... Por eso, al nacimiento se tiene que revisar que sí estén descendidos, porque si no, se tiene que buscar dónde está el testículo y de manera temprana se pueden descender, fijar, para al momento de llegar a la pubertad no tener ningún problema. Esto es porque el testículo debe de estar de 1 a 2 grados centígrados menos que el resto del cuerpo para que los espermatozoides se puedan desarrollar adecuadamente. Entonces, estando el testículo dentro del cuerpo, eso tiene mutación celular por el aumento de temperatura testicular y es lo que causa el cáncer. No, bueno, o sea, de que está, pero ¿en dónde? Ese es el punto principal. Exacto. O sea, digo, no es como que... Y si no está, probablemente tiene alguna otra alteración o mutación de órganos internos. De los órganos masculinos. Exacto. Sexuales. Exacto. O sea, dejemos Entonces, riñón, hígado y todo eso. Si no hay un testículo, hubo algo que se alteró al momento del desarrollo fetal. Ay, wow, oye, qué interesante. Qué interesante esta información sobre los testículos. Sí. Y de, o sea, de que si están, oye, y si está uno más arriba que otro, eso igual. Es normal. Ok, eso es normal. igual que la bobia. Sí, eso es normal. Puede ser. Sí, Okay. eso es esperado, eso no pasa nada. Ok. Digo, si está muy arriba, está escondido, no desciende. Ajá, exacto. O de repente sube mucho y genera dolor, se va hacia la región inguinal, pues ahí sí hay que revisarlo. Pero que esté ligeramente descendido uno más que otro es normal. Es normal. Oye, ahorita que mencionas eso, que si están muy arriba también, las personas que se dedican mucho al ejercicio y que toman muchas cosas, yo he escuchado que se les suben mucho los testículos y se mantienen ahí mucho arriba. lo que puede llegar a pasar, que no en todas las personas que hacen ejercicio digo, pasa. capaz que están arriba y tanto tiempo arriba, capaz que se les van. No, eso tampoco pasa. Okay. Pero lo que sí puede llegar a pasar, que repito, no en todas las personas que hacen ejercicio pasa, sino más bien en aquellas que toman suplementos hormonales, que se inyectan testosterona exógena, puede llegar a generar atrofia testicular. Si el testículo, ¿por qué? Porque el testículo genera la testosterona, produce la testosterona. Entonces, si nosotros le estamos inyectando de manera externa, el testículo dice, pues ya no me necesitan, entonces deja de producirla y empieza a atrofiarse el testículo. Entonces, cuando esto pasa después de cierto número de aplicaciones, de cierto tiempo de estarse inyectando. No, pues y ya cuando se suspende, muchas veces el testículo no retoma esa función. Entonces, y no hay manera de que retome. Habitualmente no. Entonces se tiene que continuar inyectando de manera exógena la testosterona. ¿Y ahí qué pasa? ¿No pueden tener hijos? Pues sí se dificulta. O sea, porque pues ya el testículo, das de cuenta que nomás está de adorno. Sí se dificulta. O sea, ya no está produciendo la testosterona. Pero no es en todos, o sea, es solo en aquellos que utilizan este tipo de inyecciones. Anda, y también el tiempo que la usen, la cantidad y todo. Pues por lo general, sí, ahí sí se va a hacer habitualmente, lo ideal es que tengan una valoración por un endocrinólogo. Ok. Sí, o tengan hijos antes o algo, guarden su esperma. También, sobre todo con la cuestión, sí la parte fértil, pero sobre todo para que puedan determinar o saber ellos lo que puede generarse por estarse inyectando testosterona exógena. Que eso no nada más es la atrofia testicular, genera cambios también en la sangre, entonces en el hígado, entonces no es inocuo. Sí, no, bueno, son muchas cosas, o sea, pero fíjate, o sea, bueno, me encanta toda esta información que yo también desconocía y es súper bueno que también nosotras las mujeres nos enteremos, así como pedimos que los hombres se enteren sobre el cáncer de mama, porque finalmente como sociedad pues estamos apoyándonos mutuamente, o sea, en el mes rosa, en el mes azul, y con tu pareja y con tu mamá y con tu papá y con todo, ¿no? O sea, y ahora, bueno, regresando al cáncer de próstata, estoy impresionada con la cantidad, o sea, de que sumando todo es un 60% de los hombres que llegan. Que ya no podemos hacer mucho. O sea, ya están fuera de tratamiento con intención de curación. Ok. Entonces, ese es el punto que se necesita cambiar. De hecho, el programa que les comento, que es del Instituto Nacional de Cancerología,
Inicialmente tenía estos porcentajes de enfermedad metastásica. Con el programa que ya lleva varios años, han logrado descender eso en su ¿Sí? población hasta un 20 y tantos %. Y entonces eso demuestra que que el tamizaje, o sea, el hacer la detección oportuna, sí Sí. tiene su efecto bueno sobre eso. Sí, pues es que es alentador, yo creo que para los hombres decir, ah, no, bueno, voy y me saco sangre, pero, o sea, fíjate, y Sí, nosotros las mujeres no es así, ya quisiéramos que fuera sí, claro. con sacarse sangre, o sea, Sí, no es así, igual en el cáncer de mama, pues igual empiezas y empieza y avanza, pero sin dolor, o sea, y si no te exploras, pues es la misma situación, exacto. pero hay manera de que los hombres exploren. La próstata. Ajá, No, no, habitualmente pues no no. existe la autoexploración, pues eso ya Por sería allá gusto no. de cada quien. Fíjate, y yo creo que el tema de los caballeros es hablar de que o sea, perdóname, la exploración en un momento dado, en caso necesario, después del tamizaje, Sí, exacto. la exploración es por el ano, pues Sí, yo creo que eso causa como que el mayor temor, sí. o sea, de que alguien me va, ¿sabes? Pero yo creo Pero que eso es un ya tenían, tabú pero fíjate que los total. pacientes que he tenido que habitualmente pues se diagnostican así como te comento. Primero es el laboratorio, vemos que hay algo de sospecha y ya de eso siguen una serie de pasos. Si es necesario el tacto rectal, créeme que en ese momento ya es el menor de sus miedos. A ver, o sea, para llegar al tacto rectal es porque salió un índice muy elevado. Sí, habitualmente es porque ya tenemos una alta sospecha de cáncer y ya hicimos Oh. otros pasos. Entonces, usualmente ya Sí, no, es lo exacto. que menos les genera miedo o problema en ese Y momento. pudor y Exacto. demás. Sí, exactamente, pero fíjense, o sea, lo que tendría que pasar para que te hagan ese estudio de tacto rectal, o sea, no es lo primero. Sí, no. Es más, a mí hasta me gustaría decirles que desde los 40 vayan a hacerse, no les cuesta nada, sacarse Sí, sangre, no les va a quitar lo más nada. importante es aquellos que tengan antecedentes o familiares directos con cáncer de próstata, sí o sí tienen que ir de manera temprana. 40 años es una buena edad. Una buena A edad. partir de 45 años, la población en Obligatorio. general. Ujú. Obligatorio, tengas o no antecedentes. Y ya ahí dependiendo del valor que obtengamos, es el seguimiento que les recomendamos. O sea, no es Ok. lo mismo que tengan valores muy, muy bajos de antígeno, Ajá. porque ahí los puedes seguir hasta dentro de 5 o 8 años, Ya, o sea, tampoco es como nosotras, de que cada tienes que año. ir cada Exacto. ajá, Si o ya el sea, antígeno es muy cercano al límite, pues ahí sí ya la recomendación sabe que cada año lo vemos o cada 6 o cada 6 meses. meses, exacto, porque también puede darse el caso de que de pronto, pum, Es evolucione correcto. rápidamente. Así es. ¿A qué se debería de que si tiene un alto índice de antígeno Ujú. y digas, bueno, ok, estamos detectándolo a tiempo, no es necesario el tacto rectal, se da algún medicamento, se No, puede reparar o no. inevitablemente va a avanzar? Antiguamente se creía que había medicamentos que ayudaban a prevenir el cáncer de próstata, como medicamentos Mm. para el crecimiento prostático, para la hiperplasia. Porque lo que hace ese medicamento reduce ligeramente el tamaño de la próstata y ayuda a evitar que se eleve el antígeno, ¿sí? En otras palabras, reduce el valor del antígeno por laboratorio a casi un 50%. Entonces, si yo al momento de hacerme el estudio traigo 4 de antígeno prostático y me tomo estos medicamentos, me va a bajar a 2, ¿sí? Ok. Entonces, antes se creía que estos medicamentos eran eh, Para como eso, protectores o preventivos para el cáncer de próstata. sí. Y después se comprobó que no es así. Lo único que hacían era retrasar el diagnóstico y ya cuando se diagnosticaban la Ah, enfermedad ya estaba más o avanzada. sea, engañar al estudio, al Exacto. tamizaje, ¿se Entonces, cuenta? son enfermedades, también hay que entender que son enfermedades totalmente diferentes que se encuentran dentro del mismo órgano. Entonces, no, puede tener pacientes que tienen crecimiento de próstata, pero no tengan cáncer, pacientes que tengan cáncer sin crecimiento prostático o pacientes que tengan las dos. Ok, entonces, bueno, ese medicamento, Se bye, o utiliza sea, única y exclusivamente para crecimiento prostático, ya. para mejorar los síntomas urinarios.
pero no hay un medicamento que nos prevenga del cáncer de próstata. Okay. Y no hay un medicamento que se dé para evitar que suba el antígeno, que porque siga avanzando. a mí no me estresa bajar el antígeno, porque el antígeno no le va a generar daño. El antígeno se eleva porque hay algo que lo está elevando. Entonces, eso que lo está elevando es lo que tenemos que encontrar por qué es. Y por lo general, ¿qué es? Bueno, yo quería preguntarte, o sea, ¿cuál es el nivel óptimo, saludable de antígeno? Porque, en México el punto de corte sigue hay. siendo lo ideal es que sea menos de 4. Ahí estás bien. Exacto. A nivel internacional ya se pusieron un poco estrictos y ya lo bajaron a 3. O sea, es que hay que estar así porque luego nos confiamos. Sí. Sí. Entonces, lo ideal a grandes rasgos es menos de 4. La elevación, existe un rango que se le llama la zona gris, que es entre 4 y 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este rango se puede generar elevación por muchas otras causas. Si yo tengo actividad sexual, anduve en moto, fui a caballo, fui al doctor y me hizo tacto rectal y en las primeras 72 horas de eso me hago un antígeno prostático, va a salir elevado. Si tuve una infección urinaria o me dio prostatitis, que eso es una infección de la próstata, se me va a elevar el antígeno. ¿Sí? El propio crecimiento prostático, si es muy, muy grande la próstata, puede generar cierta elevación de antígeno prostático. O el cáncer. O sea, wow, hay un chorro de cosas. Entonces, no, nada más. O sea, no es como que deja voy, me lo saco, me alarmo o me dejo. O sea, ve. Sí, exacto. Por eso te comento que después se hace el laboratorio, después de ciertos otros estudios, si determinamos que realmente todo apunta a eso, pues ya el tacto rectal no les preocupa tanto. Sí, no, claro. Oye, por ejemplo, o sea, alguien que practique equitación, un hombre, o sea, ¿en cuánto tiempo después? Habitualmente se tienen que esperar 72 horas. 72 horas después de la actividad. Sí. Igual de la actividad porque sexual. Porque justamente en esa zona, pues hay mucho impacto se llama periné, la zona que está entre los testículos y el ano. Entonces, el impacto que genera ahí, el trauma que se genera en esa zona, puede ocasionar que se eleve un poquito el antígeno prostático. Oye, también eso es buena información, Sí. De que si tuviste actividad sexual, espérate. Sí, exacto. 72 horas. Así es. Aguanta. Porque sí puede generarse cierta elevación de antígeno. Ok, y por ejemplo, o sea, sabemos, bueno, no sabemos, sino que lo platicamos un poquito antes de empezar el programa, de que en sí la próstata va creciendo conforme la edad. Sí. Y es lo que yo te decía, bueno, pues es que vemos a lo mejor señores de 60, 70 años que son papás, de un bebé, o sea, ¿sabes? Obviamente con una mujer, ahí sí hay tema, porque nosotras las mujeres, pues a cierta edad ya no podemos tener bebés. ¿Y cómo es? O sea, yo pensaba que la próstata tenía que ver con la producción de testosterona y que baja la producción de testosterona y que viene la andropausia y que viene, ¿sabes? No. La testosterona se produce en los testículos. Siempre. La próstata se encarga de ayudar a mejorar el semen para la fecundación. Ok, la calidad, pudiéramos decir. Exactamente. Okay. De hecho, las vesículas seminales están ahí pegadas a la próstata y son las que dan el 80% del volumen seminal. ¿Sí? Entonces, no se genera ahí la testosterona. Sí puede seguir teniendo familia. Okay. Mientras o no haya sido operado de la próstata, porque habitualmente ahí ya no hay eyaculación. Cuando son operados de la próstata no hay. Muchas veces no, dependiendo del tipo de cirugía. Hay cirugías que son preservadoras de la eyaculación. No todas las cirugías, pero sí hay cirugías que, por ejemplo, para el cáncer de próstata, pues quitamos toda la próstata. Entonces, los conductos que llevan el semen, pues se quita todo. Entonces ya no hay eyaculación. Ok, ¿y hay erección? Sí, depende. También la cirugía de cáncer de próstata es dentro de las efectos secundarios que se puede tener por la cirugía es la disfunción eréctil. Entonces, no todos los pacientes quedan con disfunción eréctil, pero pues también se tiene que valorar realmente qué tanta función eréctil antes de la cirugía tenían. Ay, sí. Wow, o sea, bueno, es que todo, y aparte, o sea, si la próstata está inflamada, o sea, también... Es que se puede inflamar por infección,
que es la mayoría de las Y veces eso que les puede dice suceder está a cualquier inflamada. edad. Exacto, por una infección entra una bacteria a la próstata y genera prostatitis. Y ahí traes dolor, o sea, ahí Sí, sí genera duele. dolor, ¿Y causa molestia y algún eso síntoma es una... físico? Habitualmente sí genera dolor, dolor al sentarse, dolor en el glande, dolor o ardor para orinar, inclusive en las evacuaciones dependiendo de qué tan inflamada está la próstata, por lo que comentábamos Que con está su relación hacia el cerca. recto, exacto. Hay crecimiento prostático benigno o la famosa hiperplasia prostática benigna que se genera por la edad, ¿sí? Ok, Conforme o sea, vamos avanzando en la edad, la eso próstata sí va o sí. aumentando de tamaño porque es una glándula, se estimula con la testosterona actúa sobre la próstata y esa empieza a aumentar de tamaño y por eso con la edad nos genera problemas, porque empieza a ocluir el conducto urinario, porque el conducto urinario atraviesa la próstata, o sea, el conducto urinario pasa a través de la próstata. Ok. ¿Sí? Entonces, si la próstata crece, pues es como si con los dedos apretáramos un popote. Ya, no, pues Ya no sale, no. exacto. Ok, y eso, por ejemplo, o sea, la que es por naturaleza en el La varón. hiperplasia. Ajá, esa se puede revertir No. tampoco. Estos medicamentos que comentábamos ayudan a reducir un 10-12% del volumen prostático y habitualmente ayudan. Ok. Pero desaparecer la próstata, no. No, o sea, eso es inevitable, o sea, conforme la edad va Sí. creciendo. Sí. Uy, ok, ay, se me vienen así como que varias preguntas. Y cuando está inflamada, bueno, si ya hay dolor, ya es una infección, hay medicamentos, se trata la Antibióticos infección, habitualmente. antibiótico, y listo. Igual con la infección urinaria Sí. en los caballeros, Ujú. un tratamiento y listo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ok, que se hacen el antígeno, necesitan la prescripción del urólogo para hacérselo. Sí, no, si van a un laboratorio y piden antígeno prostático específico, se lo van a dar. Ok. O sea, no piden la prescripción. Aparte, o sea, Pero pueden lo ir ideal por sí es que conciencia. vayan inicialmente, pues para explicar todo eso. Habitualmente se pide otro laboratorio junto con el antígeno prostático específico porque existe Ajá. la porción total y la fracción libre y tiene su razón de ser. A ver, Entonces, cuéntanos, porque habitualmente es que nos ayuda para determinar, por ejemplo, en la zona gris que platicábamos, la Ajá, fracción libre nos ayuda a determinar qué tanto riesgo hay de que esa elevación sea secundaria a un probable cáncer. Ok, y bueno, una vez que se hacen el antígeno prostático y sale elevado, van contigo, ¿y cómo le haces? O sea, ¿cuál es el siguiente paso para saber si es cáncer o no? Pues primero hay que todo esto que hemos O esto platicado, ver su es... historial, platicar, a ver que no hayan tenido ninguna de estas actividades, ver que no tengan problemas urinarios para ver cómo está su próstata y que no sea un crecimiento prostático. Y ya dependiendo de todo eso, dependiendo del valor que traigan, vemos si pedimos estudios extras o no. Sí, es que ya entendí, o sea, no tiene por qué estar el antígeno elevado si Sí. llevas la recomendación adecuada. Y Si sí, sale y es que elevado aparte, es porque va pues es que encaminado. también no es como una receta de cocina. Entonces tenemos que ver cada paciente, el Sí. por qué lo elevó, qué factores de riesgo trae, qué otros problemas asociados a esto están y determinar si tenemos que enfocarnos a un probable cáncer o es otra cosa que se puede manejar sin preocupación. Ok, y aquí no hay como benigno maligno, o sea, es cáncer, bueno, sería Lo benigno más bien sería la la hiperplasia hiperplasia, prostática, el ok. crecimiento, lo que Sí. genera la obstrucción de la salida urinaria. Ok, Lo maligno, pues es el es cáncer el de cáncer. próstata. El antígeno elevado, pero obviamente sí, es que yo creo que en este caso, en el caso de los hombres es mucho más fácil tomarse las riendas por su cuenta, porque van y se sacan la sangre, no, pues ya chequé en Google y dice que tengo 3, 4, estoy bien, y ya, ahí lo dejan, ¿sabes? O sea, en el caso de nosotras, pues no podemos hacernos un papá Así es, sí. Nicolau, no podemos hacernos una mastografía, o sea, pero el punto es ese, o sea, de que inevitablemente pues tienen que ir. Sí, claro. Tienen que ir a revisarse y... Sí, porque no es tan fácil como ir, ver cómo salió. Ah, bueno, 4.3, pues no me preocupo. No, pues yo sí me preocuparía. Exacto. O sea, es más, si me sale 3, 3.5. Sí, siempre O sea, yo sí me lo preocuparía. ideal es pues acercarse para pues
poder tener un adecuado abordaje y ver si realmente hay que preocuparse o no. Y del porcentaje que llega, bueno, ya nos dijiste que es elevadísimo, los que llegan en una Sí, etapa avanzada. ¿Qué será? ¿4? Aquí es igual, etapa Sí, 1, sí, 2, 3, ujú. 4, terminal, o sea, es la misma, 4, Sí. terminal es la misma. Ujú. Ok. Si te llegan alguien que realmente se explora, que alguien que es responsable con su salud y que quiere una calidad de vida buena, porque en algún momento sabe que se le va a llegar a inflamar, pero si llevan una buena calidad y una buena prevención, que te lleguen. ¿Y cuál es el primer, o sea, ok, ¿cómo determinas el grado si es etapa 1, 2, De ya cuando 3? tienen diagnóstico de cáncer, Ajá, o sea, de que ya te llegaron con un antígeno alto, ujú, no hay, necesariamente es etapa terminal. no, para confirmar el diagnóstico se tienen que hacer biopsias de próstata. Se tiene que tomar una biopsia. Eso es una muestra del tejido, Okay. ¿sí? De la Digo, me zona estoy sospechosa. imaginando cómo la hacen, pues es igual. Hay dos maneras de realizarlo. Una es a través del recto y otra es a través del perine. No, ok. Ambas, pues, son invasivas, ¿no? No hay ninguna biopsia que no sea invasiva. Exacto, sí, todas. Entonces, pero es la única manera de poder confirmar el tipo de tumor que se tiene. ¿Y qué Sí. tan avanzado está? ¿Qué tan agresivo es? Sobre todo con esto nos damos a la idea de qué tan agresivo es, qué tipo de células conforman ese tumor. Y ya con base en ese resultado determinamos los estudios que siguen, ahora sí para ver Ajá. qué tan avanzado está. Oh, Y aquí entran muchos factores. Hay que determinar el tipo de células que lo conforman, el antígeno prostático con el cual se inició y con el cual lo diagnosticamos. Y con base en eso, el tacto rectal para saber clínicamente qué tan avanzado no está. Aquí es el momento de realizar el tacto rectal, que usualmente yo lo hago si se hacen las biopsias conmigo, porque habitualmente también se los pueden hacer con médicos radiólogos. Yo al momento de realizar el tacto rectal, ya que están, las biopsias, ya que están sedados, hago el tacto rectal. ya. Entonces, obviamente todo esto comentado con ellos antes de, entonces no me molesta porque pues es durante el procedimiento. Ya, ¿sí? ok. Pero esto da información clínica de qué tan avanzado localmente está el tumor. Fíjate, o sea, ok, y hay tratamiento, o sea, si Sí. está detectado en una etapa temprana. Si está detectado en etapas tempranas, la probabilidad de curarlo es alta. Ok, ¿y Sí. es con medicamento o tiene que Con ser cirugía quimios? o radiaciones. Son las dos Radiación. terapias que se Ah. tienen con intención de curarse. Entonces, o se quita la próstata de manera completa o se manda radiaciones. Y aquí pues entran factores que tenemos que determinar en la consulta para ver quién es candidato a qué. Ok. ¿sí? Y obviamente esto se hace en mutuo acuerdo, comentando los factores, exacto, el beneficio de uno y los riesgos. ¿De Ok. acuerdo? Entonces, pues ya llegamos a un acuerdo con el paciente porque a final de cuentas, pues es también quien debe de tomar la decisión con las opciones que se tienen. Pero en cuanto a intención de curación, de manera inicial se tienen eso. O se opera o se radia. Ok. Y, por ejemplo, una etapa, no sé, 3. Ujú. O sea, ¿qué probabilidades hay? O sea, de que sigue avanzando el cáncer de próstata, sigue Sí, claro, avanzando como a cualquier un... enfermedad. Ya cuando está, digo, si se ofrecen tratamientos con intención de curación, pues la intención es esa, Puedes... curarse. Ajá. ¿No? Se llama con intención de curación porque a final de cuentas es cáncer y el riesgo de que pueda recurrir existe. Obviamente hay clasificaciones para ver qué tanto riesgo hay de eso. Wow, o sea, hay mucha. Sí, para pero pues la probabilidad siempre existe, por eso los pacientes no se dejan de dar seguimiento. Sí. ¿sí? Obviamente ese seguimiento se va aplazando conforme va pasando el tiempo. Pero el riesgo siempre existe. Entonces, cuando se les ofrece terapia con intención de curación, pues la intención es esa, ¿no? Curarlo. Cuando ya están un poco más avanzados, la intención es controlar la enfermedad y evitar que siga avanzando más y mejorar la calidad de vida. ¿sí? De hecho, la mayoría de los estudios de medicamentos para cáncer de próstata, muchos de ellos es cuánto tiempo tardan en generar progresión de la enfermedad, dar metástasis a huesos, dar síntomas de fracturas, por ejemplo, porque el cáncer de próstata habitualmente ataca a los huesos. Sí, es lo que te iba a preguntar. O sea, en caso de una etapa 3, 4, o sea, ¿puede salirse de la próstata el cáncer? O sea, puede... Sí, sí, de hecho,
irse a otras E partes. invadir los órganos que están ahí alrededor, como vejiga, recto. Sí, sí puede pasar. O sea, sí pasa. Sí, o sea, la verdad es que, ay no, yo, bueno, imagino que hacen encuestas, o sea, yo creo que si le preguntamos a 10, es más, si ustedes, caballeros, nos están escuchando o viendo, o las dos cosas, ¿cuántos de ustedes se han hecho un antígeno prostático de perdido? ¿Y Sí, cuántos han ido al urólogo? O sea, yo creo que es también parte de, estés bien, aunque te sientas bien, pues ve. Digo, claro. hay estudios que te hacen con algún ultrasonido, así como Para cáncer de próstata, preventivo. O no. sea, hay que... O sea, Para ir no al hay urólogo es ningún... porque traigo algo. El único Traigo algo. estudio de imagenología o de radiología que nos puede ayudar a, a valorar si hay riesgo o probabilidad de cáncer es la resonancia magnética. Sí, Ok. fuera de ahí, ni la tomografía, ni el O ultrasonido, sea, no hay, no. pues no. Y es una herramienta que utilizamos o en la cual nos apoyamos en la mayoría de los casos. Ok. Hoy en día las recomendaciones internacionales es que se haga este tipo de resonancias. Desafortunadamente, pues es que no lo hay en todos lados y pues los costos sí son un poco elevados. Sí, es lo que te iba a decir. Entonces no o es sea, accesible para todo el mundo. No, así cuando uno trae, no sé, un dolor, o sea, que te duele alguna vértebra o lo que sea, te dicen resonancia y dices, ay, no manches. O Sí. sea, sí son, Sí, y pues esta son es una elevadas. resonancia especial, o sea, muy, muy específica. No es una resonancia cualquiera Ok. que me puede ir a hacer a cualquier resonador o que cualquier radiólogo me pueda interpretar. Ok, o sea, aparte. Híjole, bueno, eso me hace pensar que, pues que es muy necesario también que existan fundaciones Totalmente. para eso, porque, ok, personas E instalaciones adecuadas. instalaciones adecuadas, información clara y directa. Digo, todo lo que nos estás comentando para mi punto de vista es muy claro y es muy directo, o sea, y es súper informativo, pero también las personas con escasos recursos, porque ya ves que también hay camioncitos que van a ejidos, pues para lo del cáncer de mama, que exista algo así para Sí. los hombres Sí. también, porque no toda la gente pues tiene el recurso, a lo mejor, para ir a revisarse y es más, hay mujeres de más de 40 y tantos, de 50, que no sabían que les iba a dar menopausia. Claro. O sea, ahora con más razón, hombres que no sabían, a lo mejor, han escuchado que hay próstata por ahí, pero, ¿sabes? Sí, pero muchas Pero veces ni en también no. dónde, Sí, ni exacto. cómo, ni qué. O sea, desinformación creo que hay mucha y apoyo menos. Sí, O exacto. sea, muchísimo menos. Y sí se puede. O sea, el programa que te comentaba, habitualmente, por ejemplo, ahorita están saliendo a Michoacán, están saliendo a Puebla, o sea, a lugares cercanos a la Ciudad de México. Y lo que hacen es, se va una caravana de manera inicial, citan 200, 300 pacientes, se agarran a hacer historias clínicas, interrogatorios, Sí. toman las muestras de sangre, hacen los antígenos iniciales Ok. y se van. Ok. Y revisan todos esos antígenos y todas las historias clínicas de antígenos que tengan sospecha de probable cáncer, regresan, los citan a todos ellos Sí. y para la próxima cita hacen biopsias a todos ellos, puras biopsias. Y Ok. todos esos que salgan positivos, en la siguiente vuelta, si son candidatos, pues ya hacen los estudios de extensión necesarios para ver que esté localizado y se opera. Sí, oye, pero ¿cuándo son esas vueltas? Una cada semana. Cada semana. Ah, bueno. O sea, está hacen sí, cerquita. exacto. O sea, hacen la campaña y van, hacen eso, a la semana regresan a hacer lo siguiente y a la semana regresan a operar, a los que tengan que operar. Wow. Pero aquí en Saltillo. Es el único programa que conozco que haga eso. Entonces, estaría bastante bien que se pudieran hacer programas similares. Sí, claro. O sea, que se pudiera abrir la posibilidad para todos los hombres, tanto pláticas informativas como fundaciones, como caravanas, Claro. o sea, todo eso, porque Porque también ayuda mucho a muy reducir fuerte. costos en general. O sea, no es lo mismo tratar a un paciente con enfermedad localizada que lo operas y probablemente ahí se acabe la enfermedad, Sí. a mantener pacientes con enfermedad metastásica. Oye, y por ejemplo, lo que te decía de los señores ya de mayor edad, y que siguen siendo papás, o sea,
Ahí, ¿qué pasa? O sea, la producción de testosterona nunca baja. Sí, sí llega a bajar, o sea, sí hay ciertos descensos, pero hay muchos factores que se tienen que valorar. O sea, el descenso como tal de testosterona sí existe. Habitualmente después de los 45 años empieza a generarse cierta reducción. Después de los 45. Sí, Muy gradual. sí, llega a presentarse un descenso muy bajo de testosterona. Pero existen factores que generan más en contra de eso que el descenso fisiológico de la testosterona. Como inclusive el dormir mal. Ajá. O sea, personas, y hay estudios de eso también, donde han demostrado que hombres que duermen menos de 6 horas después de una semana empiezan a reducir 10 a 15% de su testosterona. O sea, Entonces, se les acelera. el dormir bien genera una adecuada Producción. salud de testosterona. Entonces, conforme va avanzando la edad, pues también el sueño empieza a reducirse y eso pues también genera Sí. descenso en lo mismo. La obesidad ocasiona transformación de la testosterona en estrona o estradiol, entonces también genera descenso de Que la es el de las testosterona. mujeres. Exacto. Por eso les empiezan a crecer las boobies. Sí, 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 exacto, Sí. sí. O sea, sí, sí llega a haber también ese tipo de cambios. Entonces, mejorar la dieta, hacer ejercicio, bajar de peso, mejora también la producción de testosterona. Entonces llega a ver en nuestra población, pues hay más bien otros factores que pueden afectar la producción de testosterona, más que el descenso fisiológico de testosterona. He visto pacientes de 70 y tantos años con testosteronas muy altas. Fíjate, Y son pacientes que se cuidan, hacen ejercicio. y aún, aunque tengan la próstata inflamada, pero es por la edad, o sea, Sí, o sea, el crecimiento prostático se va a generar. okay. Y eso se ocasiona porque la testosterona actúa sobre la próstata. Entonces, el crecimiento prostático se va a generar sí o sí. Sí o sí, o sea, va a llegar un momento en el que vas a batallar para orinar. Va a crecer, no necesariamente, Ah. o sea, va a crecer, pero no en todos es igual. Y no por tener una próstata muy grande significa que vas a tener muchos síntomas. O sea, no es directamente proporcional el tamaño a los síntomas. O sea, hay también pacientes que tienen próstatas muy, muy grandes, Ajá. con nada de síntomas, vacían bien su vejiga, y hay pacientes que tienen próstatas pequeñas, pero son muy obstructivas, porque el crecimiento de la glándula no es igual en todos los hombres tampoco. Wow, o sea, no manches, o sea, sí, no hay como una generalidad, o sea, obviamente si ya estás batallando, si puedes checar, a lo mejor son piedritas, a lo mejor es la próstata, puede ser muchas cosas. Sí, pues hay que O revisarlo. sea, pero como que es muy típico decir de que o van mucho a hacer pipí, o no van, Sí. o batallan, o Empiezan les duele, a aumentar la como si frecuencia fuera de el orina. No, síntoma principal. no duele. Habitualmente no duele. Si llega a doler es porque traen mucha orina retenida y lo que duele pues, son las ganas de querer ir al baño, o sea, la cantidad de orina que traen en la vejiga. Ah. Pero sí empieza a aumentar la frecuencia urinaria, empieza a disminuir el calibre del chorro urinario, terminan de orinar y sienten que no vaciaron por completo la vejiga, pero ya no sale orina. Empiezan a levantarse más veces en las noches, ¿sí? Entonces son varios síntomas que se empiezan a generar y la mayoría de estos síntomas se desencadenan porque se empiezan a quedar con orina dentro de la vejiga. Entonces van, orinan y en lugar de vaciar por completo, pues se quedó orina en la vejiga, cae un poco más de orina y vuelve a dar ganas de querer ir al baño. Sí, y algunos factores que, pues no quiero decir que ayuden al cáncer de próstata, pero que sean detonantes. Los factores de riesgo que existen para cáncer de próstata, los principales son 3, ¿sí? La edad, pacientes arriba de 60 años tienen más riesgo de presentar cáncer de próstata. De hecho, el riesgo que se presenta a pacientes de 65 años es de 8 a 10 veces más que alguien joven. Okay. ¿Sí? Entonces, este es el factor principal. El segundo es antecedentes heredofamiliares. Con primera línea tienen 2.5 veces más de riesgo que alguien que no tiene ese antecedente. Con dos familiares directos. Tanto de un lado como del otro. Tienen 5 veces más de riesgo. Ay. Y pacientes afroamericanos, que habitualmente aquí, en ese estudio no se incluyeron latinos, entonces pues realmente ese factor de riesgo no entra con nosotros. Okay. Dentro de otros factores de riesgo está la obesidad,
la mala alimentación, ¿sí? Que se engloba en lo mismo, El ¿no? sedentarismo, En la o sea. obesidad, sobre todo. Okay. Entonces, prácticamente estos son los factores de riesgo que pueden condicionarnos cáncer de próstata. Como factores preventivos, se han tratado de estudiar varios, pero no se ha encontrado un factor que lo prevenga como tal. Antes se creía, hay una sustancia que contiene el tomate, primero se habían reportado que sí, que la ingesta de tomate ayudaba a reducir el riesgo, Ajá. después se comprobó que realmente no. Lo que sí se ha demostrado hasta el día de hoy es que hasta 21 eyaculaciones al mes llega a reducir el riesgo de cáncer de próstata. Y es el único factor preventivo como tal que se ha encontrado. Que está en la mano de todos. Es correcto. Perdón, pero no era por sí, puede ser por varios sentidos, pero está a la Sí. mano. O sea, en un momento... Pero realmente los factores principales son los que comenté. Entonces, si te fijas, el factor principal que se tiene para cáncer de próstata, pues es la edad. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, fíjate, bueno, ese último que acabas de mencionar, o sea, 21 eyaculaciones por mes, Al mes. eso ayuda a prevenir. A disminuir digo, el riesgo de cáncer. de cáncer. Ujú. Oye, y luego, pues, digo, hay personas que a lo mejor sí les baja la testosterona, o sea, como que no, si no tienen con quién, y, o sea, que tampoco, como te digo, o sea, todo está en la mano, lo tienes a la mano, Sí, claro. y tampoco, o sea, eso tampoco está bien, Tampoco está bien que, perdón. no o sea, de entendí la que no se use, sí, o sea, si pasa es, mucho es tiempo. es sano, sí. Y si pasa mucho tiempo, sí puede llegar inclusive a haber dolor testicular, congestión de vesículas seminales. Porque se sigue produciendo diario. Sí, O sea, y si no hay movimiento ahí, se llega a, pues, a estancar. Sí. O, no genera ningún problema como tal, o sea, algo maligno, pero sí puede ocasionar síntomas. ok, o sea, también esa parte es súper importante. Sí. No, bueno, pues no sé, algo más que quieras compartir sobre esto, así como por el mes azul. Pues no, lo principal Hay es que pintar las que aguas de azul y todo como en el cáncer de mama. lo Es igual de principal es importante. acercarse a una consulta con su urólogo, con quien quieran. Ahorita nos das tus datos. Pero lo ideal sí es tener una valoración inicial. Digo, siempre en las diferentes etapas de la vida se puede o se debe de acercar para ver que todo esté normal, que todo esté bien, Sí. para dar ciertas explicaciones Sí. y para tratar de prevenir ciertas enfermedades. Dar información necesaria como la torsión testicular para que estén Sí. prevenidos, porque pues uno no puede estar con los pacientes todo el tiempo. Entonces son Sí. minutos vitales los que se tienen con ese tipo de enfermedades. Y pues nada más, o sea, Oye, ¿hay urólogas? sí, claro, Sí. sí. Ah, ok. Ahorita pensé, como que siempre Creo se que aquí en piensa Saltillo urólogo, no urólogo. recuerdo si hay una o dos urólogas, sí. Ay, gente de Saltillo, nos hace falta. Sí. Pero, Pero sí, claro, sí hay urólogas. ok, claro que Y cada vez hay más, sí. sí. Y bueno, quién sabe. Ya Antes era deciden. poco frecuente, pero ahorita Sí. sí ya hay mucho más Sí, urólogas. porque igual ginecólogos como que también hay más. O sea, hay Sí. ginecólogas también, pero como que está enfocado mucho a ginecólogo, Ujú. ¿no? Y ahorita me quedé pensando, dije, ¿habrá urólogas? Sí, claro, sí hay. ¿Los hombres irán con una uróloga? Ah, Sí, porque hay claro, mujeres que no van sí. con ginecólogos hombres. Sí, claro, sí van. Por pena, Y es que también por no todo. todas las patologías que ve el urólogo son genitales. O sea, vemos problemas del riñón, que son piedras. Yo que mi alta especialidad es en cáncer, pues hay cáncer de riñón, hay cáncer de vejiga. También lo ves. Y las mujeres también tienen vejiga, ¿no? Sí. Y entonces, pues Es las correcto, urólogas, es pues correcto. hay mujeres pues que también buscan urólogas o hombres que buscan urólogas. Pero sí, cada vez hay más. Ok, sí, es cierto, sabes que para mí sí, o sea, urólogo es casi pensar en próstata, Ujú. o sea, únicamente, pero no, o sea, también es órganos que tenemos ambos, Es hombres y correcto. mujeres. Híjole, no, hombre, pues qué interesante información, la verdad es que te agradezco muchísimo el estar aquí, no sé si tengas redes sociales o nos quieras compartir Sí. datos de dónde Estoy te puedan como encontrar. doctor Sebastián Murato Murato, en redes, en redes. en Facebook. También en las dos está igual, doctor Sebastián Murato. Ok, en las dos, asumimos que es Instagram y Facebook. Instagram y ¿verdad? Facebook, Exacto, es correcto. Perfecto. No, pues es maravilloso y muchísimas gracias. No, de que al contrario, por estar gracias por aquí en invitarme. Charla con la Luna y con toda esta información.
que nos abran los ojos, pues yo pienso que el tener conocimiento de las cosas es lo mejor. Siempre. Y aprender y saber para poder prevenir, o sea, y es más, y sin información, como quiera prevén, o sea, tienes que ir. Sí, claro. O sea, tienes que atenderte. Es lo ideal. Con tiempo y ver que todo esté bien. Así es. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Muchísimas gracias y eres bienvenido aquí en Charla con la Luna. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias. Oigan, si aprendieron algo, si les gustó el programa, por favor, compártanlo a sus amigos, a sus primos, a sus papás, a sus abuelos, a toda la gente que tengan a su alrededor, hombres y mujeres. La verdad es que es necesario que también nosotras estemos informadas porque es una situación de todos, de hombres y de mujeres. Y la verdad es que toda esta información ha sido súper valiosísima, así que compartan, denle like, háganos llegar sus comentarios y recuerden activar la campanita en YouTube para que cada jueves les dé la notificación de que hay episodio nuevo. Y pues nos vemos en el siguiente episodio con muchísimo gusto y preparado con mucho amor. Y recuerden, somos seres de luz, no importa el camino, tú sigue adelante. Los quiero muchísimo y les mando besotes. Cuídense. Bye, bye.